Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido grabando a lo largo de estas 2 temporadas en mi podcast El cuarto de atrás, en Spreaker o en Spotify. O suscribiéndose a mi canal de YouTube, El cuarto de atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil, ahí podrán ver todo mi contenido. Hoy vengo a leerles un cuento de Alice Munro. Alice Munro es una escritora canadiense que nació en 1931 y que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2013. Antes del siglo XXI tuvo una mediana difusión en Latinoamérica con algunas traducciones en español, pero solo es hasta principios del siglo XXI, en el 2010 más o menos, donde ya tiene un reconocimiento a nivel internacional y cuando pues gana el Premio Nobel de Literatura, la difusión ya es total. Es reconocida por la academia como la maestra del relato corto contemporáneo. Algunos dicen que es la Chekhov contemporánea. Y sin más preámbulos, voy a leerles hoy un cuento que se llama La Noche, que viene en este libro que se llama Mi vida querida, publicado por Lumen, en donde hay algunos relatos cortos, pero adicionalmente también hay unos trozos descritos sobre su vida siendo niña, del cual extraje este que les traigo hoy. Y dice así: Noche. En mi juventud parecía no haber nunca un parto, o un apéndice reventado, o cualquier otro incidente drástico de salud que no ocurriera mientras arreciaba una tormenta de nieve. Las carreteras estarían cortadas, así que de todos modos no se podía pensar en sacar un coche, y habría que enganchar varios caballos para llegar al pueblo e ir al hospital. Por suerte, aún había caballos. En circunstancias normales, la gente se habría deshecho de ellos, pero con la guerra y el racionamiento de combustible, las cosas habían cambiado, al menos por el momento. Por eso, cuando me empezó el dolor en el costado, tenían que ser las 11 de la noche, y soplaba una ventisca, y como en ese momento en nuestro establo no había caballos, tuvimos que pedir el tiro de los vecinos para llevarme al hospital. Un trayecto de apenas 1,5 millas, pero aún así, una aventura. El médico me estaba esperando y nadie se sorprendió cuando se preparó para extirparme el apéndice. Se extirpaban más de apéndices entonces. Sé que todavía se hace y que es necesario. Incluso sé de alguien que murió por no intervenirlo a tiempo. Pero en mi memoria ha quedado como una especie de rito al que pocas personas de mi edad debían someterse, o por lo menos no muchas, y no todas tan de improviso o quizá sin tanta pena, porque significaba unas vacaciones de la escuela y daba cierta categoría. Haber sido tocado por el ala de la mortalidad distinguía, aún fugazmente, del resto, en una época de la vida en que tal cosa podía llegar a ser grata. Así que, ya sin apéndice, pasé varios días viendo por la ventana del hospital la nieve cernirse lóbregamente a través de unos árboles de hoja perenne. No creo que se me pasara por la cabeza pensar cómo iba a pagar mi padre esta distinción. Creo que tuvo que desprenderse de una parcela del bosque que había conservado al vender la granja de su padre. Quizá esperaba utilizarla para poner trampas, o elaborar jarabe de arce, o quizá sentía una nostalgia innombrable. Luego volví a la escuela y disfruté de que me dispensaran de educación física más tiempo de lo necesario, y un sábado por la mañana que mi madre y yo estábamos solas en la cocina, me contó que en el hospital me habían extirpado el apéndice, tal y como yo pensaba, pero no fue lo único que me quitaron. Al médico le había parecido conveniente extirparlo, ya que estaba metido en la faena, pero lo que más le preocupó fue un tumor. Un tumor, dijo mi madre, del tamaño de un huevo de pava. Pero no te preocupes, dijo, ahora ya ha pasado todo. La idea del cáncer en ningún momento se me ocurrió, y mi madre tampoco lo mencionó nunca.
No creo que hoy en día pueda hacerse una revelación como esa sin alguna clase de pregunta, alguna tentativa de esclarecer si lo era o no lo era, maligno o benigno. Querríamos saber inmediatamente. La única razón que se me ocurre para que no hablásemos de ello es que la palabra debía de estar envuelta en un halo de misterio, similar al que envolvía la mención del sexo, o incluso peor. El sexo era vergonzoso, pero sin duda encerraba algunas satisfacciones. Desde luego nosotros las conocíamos, aunque nuestras madres no estuviesen al corriente. En cambio, la mera palabra cáncer evocaba una criatura oscura, putrefacta y hedionda a la que no se miraba ni siquiera al quitarla de en medio de una patada. De modo que no pregunté, ni nadie me dijo nada. Y solo puedo suponer que era benigno o que lo extirparon con mucha destreza porque aquí estoy. Y tampoco pienso en ello que toda la vida, cuando me piden que enumere las intervenciones quirúrgicas que me han hecho, automáticamente digo o escribo solo apendicitis. Esta conversación con mi madre probablemente tuvo un lugar en las vacaciones de Semana Santa, cuando las ventiscas y la nieve de las montañas habían desaparecido y los arroyos se desbordaban agarrándose a todo lo que encontraran a su paso. Y el broncíneo verano estaba ya a la vuelta de la esquina. Nuestro clima no se andaba con devaneos, nada de clemencias. En los primeros días calurosos de junio terminé la escuela, después de librarme de los exámenes finales con notas bastante buenas. Tenía un aspecto saludable, hacía las tareas de la casa, leía libros como de costumbre. Nadie creía que me pasara nada raro. Ahora tengo que describir el dormitorio que ocupábamos mi hermana y yo. Era un cuarto pequeño en el que no cabían dos camas individuales, una al lado de la otra, de manera que la solución fue poner literas y colocar una escalerilla por la que trepaba la que dormía en la cama de arriba, que era yo. Cuando estaba en la edad de las tomaduras de pelo, levantaba una de las esquinas del fino colchón y amenazaba con escupirle a mi hermana pequeña, indefensa, en la litera de abajo. Claro que mi hermana, que se llamaba Catherine, no estaba indefensa del todo. Podía esconderse bajo las mantas, pero mi juego consistía en acecharla hasta que la asfixia o la curiosidad la hacían salir de nuevo, y en ese momento escupirle en plena cara, o fingir que lo hacía, y conseguir el efecto deseado, enfurecerla. A esas alturas ya era mayor para estas tonterías, demasiado mayor, desde luego. Mi hermana tenía 9 años y yo 14. La relación entre nosotros siempre fue desigual. Cuando no estaba atormentándola, fastidiándola con alguna necedad, adoptaba el papel de sofisticada consejera y le contaba historias espeluznantes. La disfrazaba con la ropa vieja que se guardaba en el arcón del ajuar de mi madre, prendas demasiado buenas para cortarlas y hacer edredones y demasiado anticuadas para que nadie las usara. Le ponía el carmín endurecido de mi madre en los labios, le empolvaba la cara y le decía que estaba preciosa. Era preciosa, sin asomo de duda, pero cuando terminaba de maquillarla parecía una muñeca extranjera estrafalaria. No pretendo decir que ejercía sobre ella un control total, ni siquiera que nuestras vidas se entrelazaran constantemente. Ella tenía sus propios amigos, sus propios juegos, juegos que tendían más a la domesticidad que al glamour. Sacar de paseo a las muñecas en sus carricoches o a veces, en lugar de las muñecas, a algún gatito disfrazado que siempre desesperaba por escapar. Además, había sesiones de juego en las que alguien era la maestra y podía pegar al resto en los antebrazos con una vara y hacerlos llorar de mentirijillas por infracciones y estupideces varias. En el mes de junio, como he dicho, quedé libre de ir a la escuela y me dejaron a mi aire, como no recuerdo haberlo estado nunca en otra época de mi juventud. Hacía algunas tareas de la casa,
pero mi madre aún debía de encontrarse con las fuerzas necesarias para ocuparse de la mayor parte de ellas. O quizá, entonces teníamos dinero para contratar a alguna mujer a quien mi madre llamaría sirvienta, aunque todo el mundo las llamara empleadas. En cualquier caso, no recuerdo haberme enfrentado a ninguno de los trabajos que se me amontonaron los veranos siguientes, cuando luché de buena gana por mantener la dignidad de nuestra casa. Por lo visto, el misterioso huevo de pava me concedía cierta condición de inválida, así que a ratos podía pasearme por ahí como alguien de visita. Aunque sin darme aires de ser especial, nadie en nuestra familia se hubiera salido con la suya en eso. Iban por dentro la inutilidad y la extrañeza que sentía. Y tampoco era una inutilidad constante. Recuerdo haberme agachado a entresacar los brotes de zanahorias, igual que todas las primaveras, para que las raíces alcanzaran un tamaño decente. Debió de ser simplemente que no había cosas por hacer a todas horas, como ocurrió los veranos de antes y después. Así que quizá por eso me empezó a costar conciliar el sueño. Al principio, creo que simplemente me quedaba despierta en la cama hasta alrededor de medianoche, extrañada de notarme tan despabilada mientras el resto de la casa dormía. Había leído, me cansaba como de costumbre. Apagaba la luz y esperaba. Nadie había venido a decirme a que apagara la luz y me durmiera. Por primera vez en la vida, y eso también debió de marcar un estatus especial, dejaban que yo decidiera cuándo hacerlo. La casa mudaba paulatinamente de la luz del día hasta que las luces de la casa se encendían a última hora de la tarde. Al dejar atrás el trajín general de las cosas por hacer, por tender y por terminar, se convertía en un lugar más extraño, en el que las personas y el trabajo que gobernaba sus vidas languidecían. Las necesidades de cuanto les rodeaba languidecían y los muebles se retraían al no depender de que nadie les prestara atención. Podría pensarse que era un alivio. Al principio tal vez lo fuera. La libertad, la novedad. Sin embargo, a medida que mi dificultad para conciliar el sueño se prolongaba y finalmente se apoderaba completamente de mí, hasta el amanecer, se convirtió en una creciente preocupación. Empecé a recitar rimas, luego poesías de verdad, primero para obligarme a perder la conciencia y ya después al margen de mi voluntad. La actividad me frustraba. O era yo quien me frustraba a medida que las palabras terminaban en el absurdo, en un discurso tonto, sin pies ni cabeza. No era yo. Toda la vida había oído ese comentario sobre otra gente, sin pensar qué podía significar. Entonces, ¿quién te crees que eres? También había oído decir eso, sin atribuirle una verdadera amenaza al comentario, tomándolo simplemente como una especie de mofa rutinaria. Piénsalo de nuevo. A esas alturas ya no era dormir lo que quería. Sabía que, de todos modos, lo más probable era que no me durmiera. Quizá dormir ni siquiera era deseable. Algo se está apoderando de mí y tenía la obligación, la esperanza de vencerlo. No me faltaba sentido común para lograrlo, aunque al parecer tampoco me sobraba. Fuera lo que fuera, algo quería obligarme a hacer cosas. No por una razón concreta, sino solo por ver si tales actos eran posibles. Algo me estaba informando de que no hacían falta motivos. Solo hacía falta ceder. Qué extraño. No por venganza ni por cualquier razón normal, sino solo por haber acariciado una idea. Y desde luego lo había hecho. Cuanto más me esforzaba por desterrar esa idea, más acudía. Sin deseo de venganza, sin odio, ya digo, sin ninguna razón, salvo que una especie de pensamiento profundo y absolutamente frío, no tanto un impulso como una contemplación, pudiera apoderarse de mí. Algo impensable, pero en lo que no podía evitar pensar.
La idea estaba allí, rondando en mi cabeza. La idea de que yo pudiera estrangular a mi hermana pequeña que dormía en la litera de abajo y a la que quería más que a nadie en el mundo. No lo haría por celos de ninguna clase, ni por malevolencia o rabia, sino en un acceso de locura, la locura que acaso de noche yaciera junto a mí. Y tampoco un arrebato salvaje, sino algo más próximo a una travesura. Una insinuación traviesa, perezosa, medio indolente, que parecía llevar al acecho mucho tiempo. Sería decir, ¿por qué no? ¿Por qué no probar lo peor? Lo peor, ahí en el lugar más familiar de todos, la habitación en la que habíamos dormido toda la vida y donde nos creíamos más a salvo que en ningún otro. Y lo haría sin una razón que ni yo ni nadie fuese capaz de entender, salvo por no haber podido evitarlo. La solución era levantarse, alejarme de aquella habitación y salir de la casa. Me deslizaba por los travesaños de la escalerilla sin mirar en ningún momento hacia donde mi hermana dormía. Luego bajaba con sigilo las escaleras sin despertar a nadie, hasta la cocina, que conocía perfectamente y donde podía orientarme a oscuras. La puerta de la cocina no estaba cerrada con llave, ni siquiera estoy seguro de que la hubiera. Encajábamos una silla bajo el pomo de la puerta para que si alguien intentaba entrar, se armara mucho alboroto. Se podía quitar la silla, despacio y con cuidado, sin el menor ruido. Tras la primera noche, logré encadenar mis movimientos sin interrupción, y me parecía que en un abrir y cerrar de ojos ya estaba fuera. Por supuesto, no había alumbrado público. Vivíamos demasiado lejos del pueblo. Todo era más grande. A los árboles de alrededor de la casa siempre los llamábamos por su nombre: la haya, el olmo, el roble, los álamos, en plural, y sin distinciones, igual que el lilo blanco y el lilo violeta, a los que también considerábamos árboles, no arbustos, de tan enormes que se habían hecho. El terreno que rodeaba la casa por los 4 costados no presentaba complicaciones, porque yo misma había segado la hierba con la idea de que nos diera cierta respetabilidad urbana. La cara este y la cara oeste de nuestra casa miraba a 2 mundos distintos, o a mí me lo parecía. La cara este daba al pueblo, aunque desde allí no se viera. A 2 millas escasas se alineaban casas con farolas y agua corriente, y a pesar de que he dicho que desde allí no se veía nada de eso, no estoy segura de que no se apreciara un débil resplandor si uno se detenía a mirar. Hacia el oeste, nada interrumpía jamás la vista del largo meandro del río y los campos y los árboles y las puestas de sol. Un paisaje que para mí nunca tuvo nada que ver con la gente o con la vida cotidiana. Caminaba de un lado a otro, primero cerca de la casa y luego aventurándome aquí o allá, a medida que me acostumbraba a confiar en mi vista para no tropezar con la bomba de agua o la plataforma que sostenía la cuerda de tender la ropa. Los pájaros empezaban a agitarse y a cantar como si a todos se les hubiera ocurrido lo mismo por separado en las copas de los árboles. Despertaban mucho más temprano de lo que hubiera imaginado, aunque poco después de aquellos primeros trinos madrugadores, el cielo empezaba a clarear. Y de pronto el sueño se apoderaba de mí. Entonces volví a entrar a la casa donde la oscuridad lo envolvía todo de repente, y con cuidado, en silencio, atrancaba el pomo de la puerta con la silla inclinada y subía las escaleras sin un solo ruido, manipulando puertas y escalones con la necesaria cautela, aunque ya medio dormida. Me hundía en mi almohada y me levantaba tarde. Tarde, en nuestra casa, eran las 8. Al despertar lo recordaba todo, pero era tan absurdo, la parte mala desde luego era tan absurda, que me desembarazaba de ella sin muchas complicaciones. Mi hermano y mi hermana ya se habrían ido a la escuela, aunque en la mesa siguieran sus platos con granos de arroz inflado, flotando
en la leche sobrante. ¡Qué absurdo! Cuando mi hermana volvía a casa de la escuela, nos mecíamos juntas en la hamaca, una en cada punta. En esa hamaca me pasaba casi todo el día a la Bartola, y posiblemente esa fuera la razón de que por la noche no lograra conciliar el sueño. Y como no hablaba de mis problemas nocturnos, a nadie se le ocurrió darme el sencillo consejo de que me convenía tener un poco más de actividad durante el día. Mis problemas regresaban con la noche, por supuesto. Los demonios volvían a apoderarse de mí. Pronto comprendí perfectamente que debía levantarme y salir de la litera sin fingir que las cosas se arreglarían y me quedaría dormida si ponía el empeño suficiente. Hacía el recorrido hasta la puerta y salía con el mismo sigilo. Me orientaba cada vez mejor. Incluso el interior de las habitaciones se me hizo más visible y aún así más extraño. Distinguía el machembrado del techo de la cocina que colocaron al construir la casa hacía cosa de un siglo, y el marco de la ventana que daba al norte, roído en algunas partes por un perro que una noche se quedó encerrado dentro, mucho antes de que yo naciera. Rescaté un recuerdo completamente olvidado. De pequeña me ponía a jugar en un cajón de arena en un lugar donde mi madre pudiera vigilarme por la ventana que daba al norte. Frente a esa ventana crecía ahora una desmañada mata de margaritas que apenas dejaba ver el exterior. La pared de la cocina, encarada al este, no tenía ventana, sino una puerta que daba a un porche donde tendíamos la colada más gruesa y la recogíamos cuando estaba seca y todo olía fresco y próspero, desde las sábanas blancas a los vastos petos oscuros de trabajo. En ese porche me detenía a veces en mis paseos nocturnos. Nunca me sentaba, pero me tranquilizaba mirar hacia el pueblo, quizás simplemente por la sensación de cortura que me daba. La gente no tardaría en levantarse y saldrían a hacer la compra, abrirían las puertas de sus casas para recoger las botellas de leche, el trajín cotidiano. Una noche, no sé si hacía 12 o 20 o apenas 8 o 9 que me levantaba y me ponía a caminar, noté demasiado tarde para cambiar el paso que había alguien a la vuelta de la esquina. Alguien estaba esperando allí y no pude hacer otra cosa que seguir adelante. Si daba media vuelta me pillaría, y sería peor que dar la cara. No era otro que mi padre, también él sentado en la escalinata mirando hacia el pueblo y su tenue e improbable resplandor. Llevaba ropa de calle, pantalones de trabajo oscuros, los más parecidos a un peto sin llegar a serlo, una camisa oscura de tela basta y botas. Estaba fumando un cigarrillo. De liar, por supuesto. Tal vez el humo del cigarrillo me había alertado de otra presencia, aunque es posible que en aquellos tiempos el olor a humo de tabaco estuviese por todas partes, tanto dentro como fuera de los edificios, de modo que pasaba desapercibido. «Buenos días», me dijo, de un modo que podría parecer natural, pero que de natural no tenía nada. No teníamos costumbre de saludarnos así en mi familia. No por hostilidad, supongo que sencillamente se consideraba superfluo, cuando nos íbamos viendo a cada rato a lo largo del día. «Buenos días», le contesté, y debía de estar acercándose la mañana o mi padre no hubiera estado vestido ya para trabajar. Quizá el cielo clareaba, pero los tupidos árboles lo ocultaban aún. También cantaban los pájaros. Cada vez me quedaba fuera de la cama hasta más tarde, aunque ya no me reconfortaba como al principio. Las posibilidades que una vez habían habitado solo el dormitorio, las literas, iban conquistando poco a poco todos los rincones. Ahora que lo pienso, ¿por qué mi padre no llevaba el peto de trabajo? Iba vestido como si tuviera que ir al pueblo a hacer algún recado a primera hora de la mañana. No pude seguir caminando. El ritmo se había roto completamente. «¿Qué? ¿Te cuesta dormir?», me dijo. Mi primer impulso fue decir que no, pero entonces pensé en el apuro de explicar que solo estaba dando una vuelta, así que dije que sí. Me dijo que eso solía pasar las noches de verano.
Te vas a la cama rendida y entonces, justo cuando crees que te estás quedando ahí dormida, te desvelas. ¿No es así? Dije que sí. En ese momento supe que no era la primera noche que me oía levantarme y dar vueltas por ahí. La persona que tenía el ganado en la finca y velaba de cerca por lo poco que le procuraba el sustento, la persona que guardaba un revólver en el cajón del escritorio, sin duda se despertaba con el menor crujido en las escaleras o el más sigiloso giro de un pomo. No estoy segura de hacia dónde pensaba encaminar mi padre la conversación acerca de mis desvelos. Parecía haber dado a entender que desvelarse era un fastidio, pero eso sería todo. Desde luego, yo no pensaba contarle nada. Si él hubiera dejado entrever que sabía que había algo más, incluso si hubiese insinuado que estaba allí con el propósito de oírlo, no creo que me hubiera sonsacado nada. Tuve que ser yo la que rompiera el silencio por voluntad propia, diciendo que no podía dormir, que tenía que levantarme y dar un paseo. ¿Y eso por qué? No lo sabía. ¿No serán pesadillas? No. Qué pregunta tan tonta, dijo. No saldrías escopetada de la cama si fueran sueños bonitos. Dejó que me tomara tiempo para continuar. No preguntó nada. Aunque intenté echarme atrás, seguía hablando. La verdad afloró, apenas alterada. Mencioné a mi hermana pequeña y dije que me había dado miedo hacerle daño. Creí que con eso bastaría, que entendería a qué me refería. Estrangularla, dije de pronto. No pude contenerme después de todo. Así ya no podría desdecirme. No podría volver a ser la persona que había sido hasta entonces. Mi padre lo había oído. Había oído que me creía capaz, sin ningún motivo, de estrangular a mi hermana pequeña mientras dormía. Bueno, dijo. Luego dijo que no me preocupara y añadió, a veces a la gente se le ocurren esas cosas. Hablaba en serio y sin dar muestras de alarma o sobresalto. A la gente se le ocurren esas cosas, o las asaltan esos temores, si prefieres llamarlo así. Pero no hay por qué preocuparse de verdad, no más que si fuera un sueño. No dijo explícitamente que no existía ningún peligro de que hiciera algo así. Más bien parecía dar por hecho que semejante cosa no podía suceder. No tiene más trascendencia que un sueño. Era algo que no podía suceder del mismo modo que un meteorito no podía caer encima de nuestra casa. Podía, desde luego, pero era tan improbable que caía en la categoría de las cosas que no podían suceder. Aún así, no me culpó por pensarlo. No le parecía nada del otro mundo. Fue lo que me dijo. Podría haber dicho otras cosas. Podría haberme cuestionado mi actitud hacia mi hermana pequeña o mi descontento con la vida que llevaba. Si esto ocurriese hoy, me habría pedido una cita con un psiquiatra. Creo que es lo que yo habría hecho por un hijo, una generación después y con otros ingresos. La verdad es que lo que hizo funcionó la mar de bien. Me puso, aunque sin burla ni alarma, en el mundo en que vivíamos. A la gente se le ocurren ideas que preferiría no tener. Es algo que pasa en la vida. Si hoy en día vives lo suficiente, descubres que con tus hijos has cometido errores que no te molestaste en ver, además de los que viste perfectamente. Te pesa cierta humillación en el fondo. A veces te indignas contigo mismo. No creo que mi padre sintiera nada parecido, pero sé que si alguna vez lo hubiera acusado por pegarme con el cinturón o la correa con que afilaba las cuchillas, me habría dicho que no quedaba otra que tragar y punto. Aquellos correazos no serían en su memoria, si es que quedaba rastro de ellos, más que el correctivo necesario para una cría respondona que imaginaba que podía llevar la voz cantante. Te las dabas de lista, sería su justificación del castigo, un comentario que por lo demás se oía mucho en aquellos tiempos, en que la viveza se encarnaba en un diablillo detestable al que había que quitarle el descaro a palos. O de lo contrario, se corría el riesgo de que llegara a mayor creyéndose listo, o lista, según el caso. Aquel día, al romper el alba, sin embargo,
Mi padre me dijo justamente lo que necesitaba oír y que de todos modos yo olvidaría enseguida. He pensado que quizá llevaba su mejor ropa de trabajo porque tenía una cita en el banco, donde supo, sin sorprenderse, que no iban a prorrogarle el préstamo. Se había dejado la piel trabajando, pero el negocio no iba a remontar y tuvo que buscar una nueva manera de mantenernos al tiempo que pagaba lo que debía. O puede que averiguara que existía un nombre para los temblores de mi madre y que no iba a desaparecer. O que estaba enamorado de una mujer imposible. ¿Qué más da? A partir de entonces pude dormir. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle like, dejarme todos sus comentarios y seguirme en mi canal de YouTube. Gracias.